Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este nuevo espacio de las tertulias en comunidad, que hoy inauguramos con un primer encuentro de lujo en la sede de la Comunidad Judía de Madrid, con un tema que nos viene ocupando desde hace 8 años, pero que cada día cobra mayor actualidad y en torno al cual debatiremos junto a Isaac Erub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Hola, Isaac. Hola, buenas tardes. David Hachuel, presidente de esta casa, la Comunidad Judía de Madrid. Hola, David, y gracias por acogernos. Muchas gracias a vosotros. Al profesor y periodista Florentino Portero. Hola, Florentino. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y al analista de defensa, Jesús Pérez Triana. Hola, Jesús. Hola, buenas tardes. El tema, por supuesto, es Irán. ¿Cuánto hay de realidad y de exageración en su capacidad nuclear y cuán inminente será la posibilidad de desarrollar armamento atómico? Pero antes de entrar en materia, permítanme un breve paréntesis, ya que Radio Sefarad está de celebración, porque una semana como esta, hace 8 años también, comenzaba su andadura en el ciberespacio y en el corazón de los judíos de España. Y quisiéramos desde aquí agradecer tantas muestras de cariño y buenos deseos que hemos recibido a través del correo electrónico y las redes sociales en las que estamos, por el apoyo a las innovaciones que estamos poniendo en marcha, desde la incorporación de videos a la producción del nuevo espacio radiofónico Sefarad es España para las emisoras locales analógicas o la puesta en marcha de iniciativas como esta tertulia que hoy nos convoca. Dicho lo cual, volvemos a las realidades e inminencias de la amenaza nuclear iraní. Y el primero en hablarnos de ellas será el presidente de la FCJE, Isaac Erub, que necesita muy pocas credenciales para presentarse en esta comunidad que ya presidió en el pasado. Antes de cederle la palabra, quisiera explicar al público presente que en esta primera ronda cada uno de los ponentes dispondrá de 5 minutos. En una segunda ronda tendrán 3 minutos para reaccionar a las ponencias de los demás, más tarde otros 5 para responder a una pregunta concreta que les formularé, reservando para el final un turno de preguntas libres que podrán formular ustedes, el público presente, y al que agradezco su presencia e interés. Isaac. Muchas gracias, Jorge. Si Irán representa una amenaza o no, todos los datos apuntan a que sí. ¿Y por qué? Porque es un Estado poderoso y porque ellos mismos, el gobierno de Irán, ha dicho que quiere borrar el mapa del mundo a Israel. Yo tengo mi experiencia profesional con los iraníes. No puedo decir que soy un experto en Irán, pero sí he trabajado muchos años con los iraníes en el ámbito del petróleo, en el ámbito de los metales y minerales y en el ámbito de los cereales. Siempre he tenido mucho respeto por Irán y por los iraníes. Es un país con el que hemos trabajado mucho y bien. Es un país donde hay gente muy inteligente, muy preparada, y yo creo de verdad que la mayoría del pueblo iraní no quiere guerra, no quiere enfrentamientos y quiere vivir mejor como todas las demás poblaciones del mundo. Ahora bien, hay un gobierno, hay un régimen agresivo, hostil, y ante la pregunta de si supone una amenaza, yo creo realmente que es una amenaza, y una amenaza real. Puede que el régimen iraní esté intentando una maniobra de distracción, pero yo creo que nosotros los judíos, y en particular Israel, tienen que tomar todas las medidas necesarias y pertinentes para estar alerta. Si es maniobra del gobierno iraní con su arma nuclear, mientras tanto sabemos que los iraníes tienen unos objetivos muy claros que seguramente se debatirán esta noche, se dirán en esta mesa. Si no es una maniobra y va directamente, de verdad, quiere atacar a Israel, lo sabremos pronto y tendremos que tomar las medidas y se tendrán que tomar las medidas necesarias. Pero por el momento, ¿qué sabemos de Irán? Pues si Irán es un país que produce, digamos, 3 millones de barriles, hay quien dice más, hay quien dice menos, la exportación sí ha disminuido,
Pero si Irán produce 3 millones de barriles al día, esto significa, a los precios actuales y tomando en consideración un coste de $25 por barril, que nunca llegará. En Arabia Saudí son de $8, máximo $10 por barril. Eso significa que Irán puede ingresar 270 millones de dólares por día, es decir, 1.890 millones de dólares por semana. Esto es 7.500 millones de dólares por mes. Esto es 90.000 millones de dólares por año. 90.000 millones de dólares por año. Son cantidades ingentes de dinero. ¿Se puede con este dinero comprar influencia en el mundo? Se puede. Yo creo que desde ese punto de vista, ese dinero, con el arma nuclear por una parte y con esa política agresiva y hostil por otra, sí creo que Irán hoy, que el gobierno iraní supone una amenaza no solo para Israel, y esto hemos de ponerlo bien claro sobre la mesa, no solo para Israel. Israel es el objetivo, es el pretexto, pero yo creo que, y también supongo que lo veremos esta noche, Irán está buscando muchos otros objetivos. La provocación es Israel. El objetivo prioritario parece Israel, pero desde luego en su estrategia, la estrategia de un régimen como el iraní, va mucho más allá que el ataque, que el puro y mero ataque a Israel. Ellos buscan la hegemonía en el Golfo Pérsico y en Oriente Medio, buscan la hegemonía del chiismo dentro del Islam. Ellos intentan tener influencia en la economía mundial, porque quien controla el estrecho de Hormuz y tiene influencia en la producción de petróleo, tiene influencia a través de la política petrolífera, a través de la política de precios del petróleo, tiene influencia en la política mundial, y lo que sabemos es que no respeta el derecho internacional. Gracias, Isaac. Tampoco voy a extenderme mucho en la presentación del presidente de la Comunidad de Madrid, David Hachuel, quien ya ha tenido oportunidad de demostrar su actividad y compromiso comunitario durante los 3 años en que fue vicepresidente de la directiva precedente en Madrid. David, te escuchamos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo creo que después de las muy lúcidas palabras de Isaac, solo puedo decir que estoy plenamente de acuerdo. En primer lugar, decir humildemente también que mi experiencia en el análisis de Irán proviene básicamente de una experiencia estudiantil. En mi época universitaria tuve la suerte de poder estudiar ciencias políticas y especializarme en Oriente Medio, zona del mundo que desafortunadamente está constantemente en ebullición y por lo tanto iba a ser siempre algo práctico desde un punto de vista de historia moderna, etcétera, ¿no? También hice una pequeña especialización en la Unión Soviética y a los 2 años se terminó la Unión Soviética. Por lo tanto, elegí bien una parte y la otra un poquito menos. En todo caso, cuando se habla de Irán, realmente hoy en día hay que visualizar, como ha hecho Isaac, Irán en su plenitud, ¿no? Y Irán es posiblemente el actor más malo que se puede ver hoy en día en el área internacional, ¿no? En el concierto de las naciones. Es un poquito el equivalente a la Unión Soviética de antaño, porque reúne todas las características de lo que un Estado malo podría o debería ser, ¿no? En primer lugar, hablamos de un Estado totalmente dominado por una ideología fanática, una ideología que, como sabéis todos, es chií y que está en un conflicto con el resto del mundo musulmán y en el que sale desde un victimismo que le hace partir de una base en la que hay un descontento inicial, ¿no? Por otra parte, no es solo que partamos de una ideología distinta, radicalizada, pero que además en su idea del mundo está esperando un Mesías, un Armagedón en realidad, un final no muy feliz para que todo vuelva a empezar. Y eso hace que cuando se habla del peligro iraní y del plan de nuclearización de Irán,
nos hace pensar también en que ellos están pensando en un final feliz, entre comillas, para ellos, que tiene que ver con la destrucción de todos sus enemigos de una manera violenta, y evidentemente Israel, el pequeño Satán según su imagen, y Estados Unidos, el gran Satán, son parte de ese final, ¿no? Por lo tanto, como decía, es un villano de proporciones épicas, ¿no? Me refiero evidentemente cada vez en cuanto al régimen iraní, nunca a Irán, que es un grandísimo país con una cultura milenaria persa y, como dice Isaac, con una tradición increíble, tanto cultural como en la negociación, con milenios que lo avalan. Su gran fuerza actual tiene que ver sin duda alguna por su producción energética y porque ha querido básicamente desde el año 79, desde la revolución, ser un jugador regional con objetivos hegemónicos. Y en esa hegemonía rivaliza con Arabia Saudí, sobre todo en el mundo musulmán y evidentemente con Occidente, Estados Unidos, Israel, y también tiene una relación problemática con su antigua potencia colonial, que es el Reino Unido, ¿no? Por lo tanto, de vez en cuando en la prensa iraní se habla de una manera muy brutal hacia el Reino Unido, cuando el Reino Unido ya no es el actor que era antaño, pero dentro del imaginario iraní sigue siendo el Reino Unido una de las grandes fuentes de problemas a nivel mundial, ¿no? A mí, sinceramente, el momento que estamos viviendo me hace pensar lo difícil que tiene que ser el primer ministro del Estado de Israel. La dificultad que tiene que tener hoy en día un Bibi Netanyahu para tener que analizar las opciones que tiene encima de la mesa. Porque si hacemos un ejercicio de empatía y nos intentamos poner en su situación, cualquier opción que tomes es mala, es dura, es compleja, porque no hay una manera fácil de enfrentarse a este peligro iraní. Por una parte, se ha intentado desde hace décadas aislar al régimen, aislarlo de todas las maneras posibles, empezando por la que ha sido una clásica, que es evidentemente a través de sanciones económicas, que a día de hoy tienen su elemento de éxito. No quiero decir que es la manera de parar al régimen iraní en su nuclearización, pero sí que han tenido éxito en diferentes facetas, ¿no? Por otra parte, el tiempo se agota, según dicen los expertos, y es muy difícil saber lo que realmente se está cocinando a 200 metros de profundidad, y ese es el elemento que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Mis amigos me dicen muchas veces cuando debatimos estos temas, me dicen, no hay que preocuparse porque al fin y al cabo sabemos que Israel tiene una inteligencia increíble y por lo tanto cuando sea el momento atacará justo antes y eso es lo que el mundo sabe. Y a mí lo que me preocupa es que no vivimos en un mundo eficiente y que por lo tanto es posible o es probable que nadie sepa exactamente dónde está este programa nuclear, ¿no? Y por lo tanto, cuando se habla de que nos queda un año, nos queda 6 meses, realmente son especulaciones, son informaciones basadas en todo lo mejor que podamos intentar, pero son simplemente especulaciones. A esa realidad podríamos añadirle muchas más cosas, pero lo dejo para un poquito más tarde. Muchas gracias. Gracias, David. Es el turno de oír a nuestros invitados, que muchos conocerán sin duda por sus escritos, además de, por ejemplo, por sus colaboraciones y entrevistas para Radio Sefarad. Empezaremos por Florentino Portero, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad a Distancia, escritor y periodista, y no voy a explayarme más porque su currículum es muy extenso. Muchas gracias, Jorge. Gracias a la Federación, a la comunidad y a Radio Sefarad por su amable invitación. Y aprovecho que tengo el micrófono para felicitar a Isaac Kerub por el que debe ser su 14º o 15º cumpleaños. 14º. Quien pudiera, que cazara 14 años. Entrando en materia. Cualquier Estado soberano, porque es soberano, puede dotarse de energía nuclear o de armamento nuclear. No hay ninguna razón para impedirlo. El que un Estado tenga armamento nuclear no tiene por qué ser un problema. Somos españoles. Nuestro vecino en el norte es la República Francesa, que es un país particularmente amigo con el que tenemos una relación de una intensidad extraordinaria. Es una potencia nuclear. No nos plantea problemas, es más, nos aporta muchas soluciones. La potencia nuclear, la force de frappe francesa, unida al escudo antimisiles norteamericano en Rota, es una lotería, es una suerte. Somos afortunados, porque además no tenemos que hacer el trabajo, nos lo hacen los demás. ¿Por qué Irán puede ser un problema o es una amenaza?
por varias razones. Primero, porque Irán, igual que España, decidió en un acto libre y soberano renunciar a tener armamento nuclear. Firmó como nosotros un tratado y nadie lo obligó a ello. Habiéndolo hecho, lo ha violado. Y habiéndolo violado, lo ha negado. Es decir, ha violado de forma secreta un tratado y ha negado que lo estaba violando. Cuando un Estado se comporta así en la sociedad internacional, lo lógico, lo sensato es preocuparse, porque nada bueno puede venir de un Estado que viola un tratado y que niega que está desarrollando un programa de energía nuclear. Eso es algo, digamos, de puro sentido común. Si Italia de pronto empezara a desarrollar un programa nuclear y lo negara, pues todos los vecinos nos preocuparíamos. Se preocuparían los egipcios, se preocuparían los austríacos, nos preocuparíamos nosotros. Porque ese no es un acto normal, no es un acto previsible, no es un acto coherente. Es algo que entraña una voluntad que hay que conocer en sus matices. Irán violó y negó que estaba desarrollando un programa nuclear. A este hecho se suman otros dos que conviene tener siempre muy en cuenta. El primero es que su presidente de gobierno ha dicho claramente, en el lugar más público posible, que desea hacer desaparecer del mapa a Israel. Es un caso concreto de Israel. En esta casa, lógicamente, hay una sensibilidad especial por el futuro de Israel. Pero para cualquier persona normal, Israel es un Estado soberano, es una democracia y que no merece y no es aceptable y no se puede consentir que otro Estado, que además no es una democracia, diga que lo va a hacer desaparecer del mapa. Esto es sencillamente inaceptable. Pero si a ese hecho sumamos que hay un programa nuclear antes secreto, ahora ya público, en marcha, la situación evidente es preocupante. Eso es literalmente una amenaza y es una provocación que lleva al uso de la fuerza indiscutiblemente. Pero como Isaac Keroup muy bien ha apuntado al principio, nos equivocaríamos si pensáramos que el objetivo del programa nuclear, que el objetivo fundamental de la política exterior de Irán, del régimen islamista chií, dirigido antes por ayatolás y ahora por guardias revolucionarios, es la destrucción de Israel. Israel, como en general Occidente, es siempre instrumental en la política de cualquier islamista, sea suní o sea chií. Para un musulmán tradicional o para un islamista, es decir, para un fundamentalista, para alguien que vive el Islam de forma reaccionaria, el objetivo es siempre el Islam, porque es el centro. Y para Irán, como para Arabia Saudí o como para los hermanos musulmanes en Egipto o en Siria, el objetivo último es transformar el Islam a la manera en que ellos creen que debe ser, que es una vuelta a un pasado que nunca existió. Y desde luego en la forma de un califato. El Estado-nación es un concepto occidental que ellos no aceptan y no asumen porque no pertenece a su cultura ni mucho menos a su tradición. El hecho de que el Islam esté compartimentado en estados es una prueba rechazable de la influencia de Occidente. Para ellos siempre está el califato como modelo. Y en estos momentos hay 3 estados que están compitiendo de forma más o menos reconocida por el califato. Uno es el más evidente, que es el que más o menos lo ostenta, Arabia Saudí, puesto que en su territorio hay 2 de los 3 lugares sagrados. El otro es el que lo perdió y que ahora vuelve a la Liga de los Islamistas, que es Turquía. Turquía fue el último califato, se descompuso como imperio y como califato. Durante un tiempo ha estado gobernado por fuerzas políticas no islamistas, musulmanes pero no islamistas, y ahora los islamistas que han aprendido en la cárcel lo que hay que hacer para llegar al poder lo han recuperado. Y Turquía está de nuevo en el intento de recuperar el liderazgo, que no es otra cosa que el califato. El tercer actor es Irán, que desde el chiísmo no solamente quiere recuperar el califato, sino que quiere transformar el Islam en clave chií frente a la mayoría suní. En esa lógica está el programa nuclear y en esa lógica está amenazar a Israel. Si Israel para los islamistas es una humillación, es una ofensa, es de nuevo la presencia de los cruzados, el eliminarlo o el asumir el liderazgo frente a Israel supone competir por el califato.
los ayatolás, los guardias revolucionarios, utilizan Israel para competir contra Arabia Saudí. Y me quedo aquí porque el tiempo se consume y más adelante ya avanzaremos. Muchas gracias, Florentino. El último ponente es también el más joven, pese a lo cual ya ha jalonado su carrera con el libro Las guerras postmodernas y varios artículos especializados para publicaciones dedicadas al tema de defensa. Escuchemos su ponencia. Él es Jesús Pérez Triana. Gracias, Jorge. Bueno, pues yo voy a empezar por el final. Voy a empezar en el supuesto de ese día que nos levantemos por la mañana y las noticias estén ocupadas, llenos los titulares, de que Irán, supongamos, haya hecho su primera prueba nuclear. Con las diferencias horarias, allá en el desierto de Baluchistán, harán su prueba. ¿Y qué va a pasar ese día? Pues yo pienso que ese día no va a pasar absolutamente nada. No van a salir disparados misiles iraníes hacia ninguna dirección. Ningún país se dota del arma nuclear para agredir. La arma nuclear es el arma defensiva definitiva. ¿Y cuál es el objetivo de tenerla? Convertirse en un país invulnerable. Irán es un país con una política exterior agresiva que pretende ser invulnerable mediante las armas nucleares. Imagínense qué diferente hubiese sido la crisis de Kuwait cuando lo invadió Irak el 2 de agosto de 1990, si el régimen de Saddam Hussein hubiese tenido el arma atómica. No hubiese habido manera de haber liberado por la fuerza Kuwait. O imagínense qué diferente hubiese sido la crisis que estalló en Libia a partir del 17 de febrero de 2011, cuando los rebeldes se alzaron y al final hubo una intervención armada. Ese es el objetivo de Irán, poder seguir cumpliendo y seguir ejecutando su política agresiva exterior en todo Oriente Medio sin tener el miedo o el peligro de que haya una intervención externa militar. Esto nos lleva a, si no es un escenario nuevo, hay muchas cosas parecidas a esto, a lo que vivimos en la Guerra Fría. El lenguaje, los términos en los que podemos analizar la situación de iraní, nos recuerdan mucho, como aquí apuntó David, a un país con una ideología agresiva, dotado de armas nucleares, con un área de influencia. Y conceptos como la disuasión nuclear o la doctrina de la destrucción mutua asegurada nos permiten entender perfectamente la racionalidad que hay en las decisiones de Irán. E Irán lo hace esto por una cuestión, su debilidad. Debilidad de dos tipos. La primera, militar. Irán es un país que pretende alcanzar la hegemonía en Oriente Medio, pero curiosamente, a pesar de sus inmensos recursos petroleros, sus Fuerzas Armadas son un museo de la Guerra Fría. Todo lo que vuela, flota o rueda en las Fuerzas Armadas iraníes es bastante viejo y no tiene nada de comparación a los países vecinos. Y la segunda es una debilidad estratégica. Si uno mira el mapa alrededor de Irán, todos los países que rodean a Irán no son amigos. El único que podía, por ejemplo, haber tenido una cierta afinidad cultural e identitaria, como es Azerbaiyán, que es un país que comparte pues un grupo étnico que es minoritario en Irán, resulta que es aliado de Occidente. Toda la ribera del Golfo Pérsico son países que, sintiéndose amenazados por Irán, se han refugiado o han hecho pactos con Estados Unidos. Incluso, pues hasta Afganistán, Asia Central, regiones a las que podía haber estado mirando Irán en algún momento, hay presencia occidental. Entonces, podemos decir que hay un cálculo racional. Irán se mueve por criterios racionales. Sopesa los costes, los beneficios, los medios y los fines. Aunque esos medios pueden ser el terrorismo y esos fines pueden ser muy diferentes a nuestros valores. Entonces ahí hay una ventana de oportunidad y es plantearle a Irán una situación en la que seguir adelante con su programa nuclear le va a costar tanto, le va a costar la continuidad de la República Islámica. Si, por ejemplo, la presión internacional es lo suficiente como para que los pilares del régimen se tambalean, como el régimen lo que está buscando es la autoperpetuación, en algún momento pues, tendrán que sopesar arma nuclear o fin del régimen. Y entonces ahí hay una ventana de oportunidad. El impacto de la presión internacional, de las sanciones, está siendo efectiva. El rial, la divisa iraní, se ha desplomado. Los iraníes están haciendo cola acumulando dólares. La inflación se ha disparado. La clave aquí va a ser el papel en ese cerco internacional de las potencias emergentes. Rusia, India, China, Brasil. India es un importante cliente del petróleo iraní. China es un importante cliente del petróleo iraní, y en ese cerco, eso que siempre hemos dicho que Asia y Pacífico es el país la zona del futuro, van a ser clave para ver si esto es efectivo.
Gracias, Jesús. Ahora vamos a iniciar una ronda de reacciones en las que cada uno podrá referirse a los demás para adherir, reforzar o rechazar su visión. Comenzamos en el mismo orden por Isaac Orub. Recuerden que para esta ocasión dispondrán únicamente de 3 minutos. Si en medicina un ignorante bien intencionado se convierte en un curandero, en política y en política internacional fundamentalmente, un ciudadano lleno de entusiasmo pero mal informado puede constituir una amenaza. Decía Kissinger en un libro llamado Armas nucleares y política internacional que publicó en el año 62 que una potencia que se precie de serlo y que quiera sobrevivir como potencia debía luchar por sus intereses y por su interpretación de la justicia. También añadía que lo importante, lo delicado, era saber dónde mantener la línea y a partir de dónde poder contender. Quizá comparto parte de lo que ha expuesto Jesús y, por supuesto, comparto todo lo que ha dicho Florentino. El arma nuclear se utiliza como un elemento, como un factor de disuasión. Y también hemos de decir que Irán no ha sido partidario, hasta ahora que sepamos, del first strike. Nunca ha pegado el primero, nunca ha disparado el primero. Sin embargo, ante un exceso verbal es suficiente o ante unas amenazas como la que expresa el gobierno iraní, yo creo y sigo diciendo que sí puede pasar algo y que tanto el pueblo judío como Israel han de tomar en consideración e incluso reaccionar ante tanta agresividad y tanta hostilidad. Nosotros, por nuestra propia experiencia y por la historia del pueblo judío, sabemos lo que fue no atender a los excesos verbales de un líder como Hitler, que lo escribió y que lo dijo muchos años de que ocurriera lo que ocurrió y pasó lo que él dijo que quería que pasara. Entonces, yo creo que comparto el razonamiento, pero que si bien Irán tiene muchísimos objetivos que alcanzar y que incluso algunos de ellos pueden ser legítimos, como bien decía Florentino, Irán tiene derecho a ejercer su influencia dentro del Islam, tiene derecho a influir en la política de precios o en la economía mundial a través de la fijación de precios, incrementando o disminuyendo su producción petrolera, pero a lo que no tiene derecho es, mientras ataca o agrede verbalmente a Israel, que no solo es eso, porque los intentos o el atentado contra el AMIA o contra la Embajada de Israel en Argentina o los atentados fallidos contra los diplomáticos israelíes recientemente no suponen, no hacen presagiar nada bueno ni por parte del régimen iraní. Yo creo que realmente supone una amenaza no solo para Israel, y eso es importante que quede claro. Es una amenaza fundamentalmente para los estados vecinos, para sus vecinos, pero también para Europa, también para todo Occidente. Ustedes pueden imaginar la influencia que puede tener solo país como Irán si de verdad es capaz de cerrar el estrecho de Hormuz. Y el que India o el que Pakistán tenga el arma nuclear, o Francia o otros estados, no significa que nosotros debamos dejar que Irán lo tenga, porque en manos de Francia puede no ser una amenaza, pero en manos del gobierno iraní, tal y como se comporta, tal y como se expresa y tal y como actúa, es una amenaza. Gracias, Isaac. Vamos a tratar de atenernos a los tiempos para poder llegar con un margen a las preguntas del público. David, tu turno para reaccionar. Bueno, primero debo decir que estoy de acuerdo con todos los que han hablado antes que yo. En primer lugar, decir que
El último comentario de Isaac lleva una reflexión. El primero, si estamos hablando o no de un actor que es racional. Yo creo que Irán, evidentemente, tiene una conducta racional desde muchos puntos de vista, porque evidentemente el armarse de manera nuclear es tener un seguro de vida, entre comillas, como Estado, como régimen. Sabemos lo que ocurrió en Corea del Norte. En el momento que Kim Jong-il anunció que tenía armas atómicas, se terminó el hablar de un posible cambio de régimen en Corea del Norte. Cuando Gaddafi paró su programa de armas de destrucción masiva, específicamente el programa nuclear, es ahí donde tuvo esa debilidad que cuando ha habido una posibilidad de que los rebeldes le quitaran de en medio, pues evidentemente ocurrió. Es cierto que cuando un régimen totalitario tiene armas nucleares se convierte en invulnerable. Estoy totalmente de acuerdo, Jesús. Pero eso no quiere decir que no sea un régimen que peque también de ser irracional. O sea, es racional al intentar tenerlo, pero no quiere decir que sea irracional en algunas de las dinámicas que le fuerzan a algunas reacciones, ¿no? Por ejemplo, esa demostración y esa amenaza de querer cerrar el estrecho de Hormuz demuestra una especie de envalentonamiento que ha concienciado en gran parte al mundo. Y eso tiene un reflejo que es muy interesante. Y a todos los que somos grandes defensores de Israel nos debe llevar a una reflexión. Les voy a leer una estadística que es muy interesante. Naciones Unidas, que no creo que sea el reflejo necesariamente de la justicia en el mundo, pasó 102 resoluciones por parte de la Asamblea General sobre Irán y 224 en el Consejo de Seguridad. Sobre Irán, señoras y señores, 6. ¿Eso qué quiere decir? Que vivimos en un mundo donde no todos los comentarios que se hacen, tanto a nivel político, son lógicos, y tenemos que tener cuidado con estados que aparentemente parecen racionales y que toman decisiones muchas veces irracionales. Y les voy a decir una cosa racional dentro de la óptica irracional de Irán. Israel es un estado que llaman ellos de 2 bombas. Con 2 bombas nucleares encima de Israel se terminó para ellos el problema. Y no quiere decir que el único problema que tenga Irán es Israel. El problema que tienen es una serie de ideologías, el sunismo y Occidente, y por lo tanto en su ideología irracional siguen una metodología racional. Eso es lo que quería decir. Gracias, David. En el turno de Florentino Portero. Muchas gracias. El que Irán viole el tratado y, consiguientemente, el régimen de no proliferación es algo que va a tener consecuencias tanto regionales como generales. Sumada a la violación previa de Corea del Norte, lo que vemos es que si ambos países consolidan su violación, el régimen se viene abajo y, por lo tanto, otros estados van a dar el paso. Estamos asistiendo a algo que era impensable, y es que en Japón hablen de dotarse de armamento nuclear. En otros momentos eso no va a ocurrir, pero han empezado a hablar del tema. Y es un problema de sentido común. Si tu vecino es Corea del Norte, más vale que tomes tus medidas. Las diplomacias saudíes y egipcias, en el caso de Egipcia en la etapa anterior, nos han comunicado por activa y por pasiva que o resolvemos el tema de Irán, y hay que tener cara para pedir a los demás que resuelvan sus problemas, o si no ellos se, entre comillas, verán en la obligación de dotarse de armamento nuclear. Y más tarde o más temprano lo van a hacer. En estos momentos Estados Unidos está encantada porque los saudíes han tenido que buscar cobijo bajo su paraguas, bajo su sistema de defensa antimisiles. Pero eso es un movimiento táctico en el corto plazo. En el medio plazo, si Irán sigue adelante, Arabia Saudí tendrá armamento nuclear. Y si Arabia Saudí tiene armamento nuclear, otros estados en esa región y en otros continentes van a avanzar. Es decir, que una de las obras de la diplomacia de la Guerra Fría más importantes, que ha sido el régimen de no proliferación, eso se nos viene abajo. Avanzando un poco más, y como decía muy bien Jesús, en la estrategia iraní el arma nuclear es fundamentalmente un escudo. Lo es en todas partes, porque el uso del arma nuclear talla tal riesgo de desaparición, de holocausto final, que nadie en principio se lo plantea como usar. Pero eso querría decir, o quiere decir, mejor dicho, que es la forma de garantizarse un apoyo constante al régimen baasista sirio, que sigue en pie,
a Hezbollah en Líbano, a Hamas en Gaza y al bolivarianismo en Venezuela. Es decir, que eso alentaría a la Guardia Revolucionaria a seguir avanzando y, consiguientemente, a abrir escenarios muy peligrosos. Si Irán, además, continúa enviando misiles aquí o allá, y cuando se habla de nuevo el frente libanés, que se va a abrir, veremos la cantidad de misiles que hay almacenados en estos momentos en esa zona, evidentemente el escenario se hace mucho más complicado. Nadie sabe lo que puede ocurrir cuando se tienen armas nucleares. Cuando hubo Guerra Fría y había dos estados racionales donde ningún gobernante quería morir, estuvimos a punto, y a punto quiere decir a punto, de vivir una guerra nuclear brutal. La posibilidad en el futuro, si el régimen de no proliferación se viene abajo, de guerras nucleares locales, está ahí. Si Irán consolida la violación, el riesgo en los próximos 20-30 años de vivir una guerra nuclear de teatro, localizada, pequeña, pero devastadora, es enormemente probable y, por lo tanto, hay que hacer todo lo posible para que esa situación no ocurra. Gracias, Florentino. Acabamos la ronda con Jesús. Bueno, en primer lugar, hacer una puntualización. Yo hice referencia a una ventana de oportunidad. Si dentro de 6 meses, 1 año estamos hablando aquí y esa ventana se cerró, pues evidentemente yo mismo estaría contando una historia diferente. Me refiero, no estoy diciendo de que no se deba tomar decisiones o diga que eso sea bueno, de que Irán cuente con una bomba. Simplemente me gustaría pensar que esta ventana de oportunidad se pueda aprovechar y nos lleve a una solución. Yo creo que no se puede hacer una comparación tan literal entre otros regímenes dictatoriales expansionistas. Irán tiene una particularidad y es que es un sistema bastante complejo. No es un sistema piramidal, por ejemplo, como el de Saddam Hussein. Lo que hacía Saddam Hussein, su voluntad se cumplía, él tomaba las decisiones y a veces muy erradas, como el de invadir Kuwait, porque pensaba que ya en la posguerra fría las cosas que pasaran fuera del ámbito europeo pues no tenían importancia. Irán es muy complejo. Irán tiene a un presidente de gobierno, pero también tiene a un líder de la revolución, tiene a un parlamento, tiene un consejo consultivo de expertos y es un sistema de contrapesos en los que las tomas de decisiones no son únicas y no vienen de arriba. Y eso es la garantía de que al menos las decisiones más alocadas y disparatadas se van a contrapesar. Y ya hay antecedentes en el momento en el que el líder supremo le ha parado los pies a Ahmadinejad en cosas que podían romper el status quo o podían poner en peligro ese edificio de la República Islámica. Esa es la esperanza que podemos tener desde fuera de que las decisiones se tomen de una forma al menos reflexionada. En cuanto a... Y bueno, ahí hay antecedentes. Por ejemplo, iba a contar una cosa de... Cuando la condena a Salman Rushdie, pues fue una decisión, vamos a decir, irrelevante desde el punto de vista estratégico, político, militar, económico para Irán, y fue una decisión irracional condenar a un tipo. Y dentro del propio Irán hubo respuestas y hubo decir, esto nos va a dar muy mala imagen. Pero en aquel entonces no había quien le dijera nada a Khomeini. Khamenei no es Khomeini, pero bueno, yo creo que hay también otra ventanita de oportunidad de los contrapesos y los equilibrios. Bueno, quisiera creer que es así. Bueno, hemos llegado al ecuador de esta tertulia y ahora quisiera formular una pregunta específica a cada uno de nuestros ponentes. La primera va dirigida a Isaac Rub y es la siguiente. ¿Qué implicaciones tiene el desarrollo nuclear iraní para Israel? Gracias, Jorge. Yo no me fío de los líderes políticos que responden ante Dios y ante la historia. Yo creo que a mayor poder, mayor responsabilidad. Yo creo que el arma nuclear en manos de un régimen hostil, agresivo, dividido, como es el iraní, supone una amenaza. Yo creo que Israel y sobre todo sus gobernantes saben y sabrán lo que tienen que hacer en todo momento. Bueno, ahora la pregunta va dirigida a David Hachuel y queremos ver qué implicaciones podría tener el avance o el desarrollo nuclear iraní más cerca de nuestro geográficamente, en Europa y especialmente en España. El avance sería catastrófico.
Sería catastrófico por lo que han dicho todos los otros ponentes. Yo creo que es obvio que un Irán nuclearizado sería un Irán invulnerable bajo cualquier aspecto y estaríamos ante todos los posibles chantajes del mundo hasta que algo irracional bajo nuestro punto de vista, posiblemente racional dentro de la óptica de la revolución iraní, pudiera estar ocurriendo, ¿no? Creo que es importante tener en cuenta que se han intentado muchas vías, se ha intentado el diálogo como siempre hace la comunidad internacional, se ha intentado el esfuerzo de las presiones económicas a través de sanciones financieras, comerciales, en el sector del comercio, en el sector de la energía, del transporte, y todo eso no nos ha llevado a nada hasta el momento. Y Irán, de manera impasible, sigue con su objetivo. Y yo creo que las ventanas de oportunidad es cierto que están todavía aquí y tienen que ver con unos tiempos que no solo tienen que ver con Irán, tienen que ver con las elecciones en Estados Unidos. Tenemos elecciones en noviembre, como recuerdan ustedes. Y tiene que ver con elementos como que Israel no va a convivir con un Irán nuclearizado. Tiene que ver también con una administración Obama que hasta la fecha ha hecho toda una serie de cosas y que han sido importantes, pero que no está dispuesta de manera oficial, por lo menos, a decir que hará todo lo que haga falta, incluyendo utilizar cualquier tipo de medida militar para cambiar el régimen iraní, si hiciera falta. Yo creo que ese es el matiz que hace falta en este momento, que desde el momento en que Estados Unidos hable de un cambio de régimen, de manera constante, esto tendrá una confrontación posiblemente o más inmediata o un posible cambio en las intenciones de Irán, que dudo muchísimo. Por lo tanto, desde Europa creo que se está haciendo todo lo que se puede. Es cierto que Europa también no es la misma desde que hace unos meses el Reino Unido y Francia empezaron a demostrar un poquito de nuevo su fuerza en Libia, evidentemente bajo la logística y el apoyo de Estados Unidos, pero creo que estamos llegando a un punto en que hay que tomar decisiones. Bueno, a Florentino le vamos a preguntar cosas que en parte también ya se ha referido David. ¿Cuál debería ser la posición de las grandes potencias? Bueno, estamos acostumbrados a que ahora se dice que solo hay una potencia, pero estamos hablando también que, aparte de Estados Unidos, hay jugadores como China, Rusia, los países emergentes como Brasil o otras a los que quiera referirse Florentino. Muchas gracias. Política como en la vida hay un tiempo para cada cosa y si las cosas no se hacen en su momento, pues todo es mucho más complicado. Cuando supimos ya formalmente que Irán había violado el tratado y que tenía en marcha un programa nuclear, lo lógico y lo perfecto hubiera sido que el Consejo de Seguridad, en acuerdo pleno, advirtiera claramente a Irán que bajo ningún concepto se permitiría que llegaran al final en su programa, que de inmediato se aplicarían sanciones económicas serias y creíbles y que si no quedaría abierto el uso de la fuerza. Si esto se hubiera hecho en su momento, evidentemente Irán se lo hubiera pensado porque a Irán le quedaba un largo camino por delante. Y ese camino, en un marco de sanciones severas, como las que ahora se le están aplicando, podía haber sido un camino sencillamente insoportable. Hubiera dividido al régimen, como antes hacía referencia a Jesús, y posiblemente hubiera llevado al abandono de la aventura. En estos momentos ya estamos en la recta final, ya Irán está muy cerca y sobre todo Irán ya sabe, porque el conocimiento es el elemento más peligroso en este juego, ya sabe cómo hacer determinadas cosas. Y por lo tanto la eficacia de las sanciones va a ser muy limitada. Sanciones que son de parte. Creo que era también Jesús, pero no estoy muy seguro, quien hablaba de los estados que no están actuando y que son los más importantes. Las dos potencias demográficamente más relevantes del mundo, China e India, son los principales compradores del petróleo iraní. Y los dos han dejado muy claro que no van a renunciar a ello porque son vecinos y porque necesitan esa energía. Hoy la prensa hablaba de que Japón parece que por presiones norteamericanas va a abandonar su condición de comprador y está muy bien. Pero solamente con China e India de respaldo y desde luego con Rusia, que está jugando a un pulso un tanto suicida con los norteamericanos, Irán sabe que puede aguantar lo que le queda de trecho.
Cuando finalmente sea una potencia nuclear, inevitablemente habrá que revisar su situación. No tendrá sentido mantener las sanciones, como de hecho ocurrió en el caso de India y de Pakistán, que poco después de consolidar su situación en el club nuclear se reconoció que no tenía sentido. Por eso yo soy enormemente pesimista a fecha de hoy de lo que la diplomacia puede hacer. Es verdad que todavía hay espacio, sobre todo hay elecciones, creo que dentro de un mes o dentro de unas semanas en Irán, que pueden depararnos sorpresas interesantes. Y puede haber una crisis política, puede haberla, pero yo creo que el régimen es consciente de que ya está en la recta final y que si se mantiene unido, consolida lo que es un objetivo común para todas las familias. Creo que muchos de ellos en estos momentos consideran que Ahmadinejad ha llevado mal la crisis. Pero todos están de acuerdo en que deben lograr el armamento nuclear como condición sin la cual no pueden seguir manteniendo su objetivo de liderazgo dentro del Islam. Gracias, Florentino. Y vamos a acabar esta última ronda antes de pasar a las preguntas del público con la intervención de Jesús, y a él le vamos a pedir que nos hable de las implicaciones de un Irán nuclear en lo que podríamos llamar el mundo islámico en el Medio Oriente. Cuando yo le envié el email a Jesús, le había dicho en el mundo árabe, y me aclaró, ojo, porque Irán no son árabes, Turquía no son árabes, hay muchos que no son árabes, pero tampoco es el mundo islámico porque Indonesia no juega en este partido. Pues yo creo que las ideas fundamentales se han planteado aquí. Vamos a ver. En el año 2003, cuando Estados Unidos invadió Irak, aquello provocó una conmoción. Hasta ahora nos movíamos en el terreno del realismo político, de tratar de mantener el status quo y de ser aliados de dictadores que mantuviesen el orden en casa. Cuando Estados Unidos echa abajo el régimen de Saddam Hussein, aquello fue como una piedra en un estanque, provocó ondas. El presidente Lula en Brasil dijo que aquello cambiaba el panorama y que ellos iban a dotar de armas nucleares, porque eso de que Estados Unidos invadiera era una cosa. Y todo el mundo árabe, una reunión en la Liga Árabe, Argelia, Egipto, Arabia Saudita, dijo que ellos también estaban pensando que si Estados Unidos jugaba eso, ellos se iban a plantear la opción nuclear. La cosa, han pasado los años y no ha sucedido, pero un Irán nuclear va a desatar una carrera armamentística en Oriente Medio. Aquí hay un juego, vamos a decir, a tres bandas en el Gran Oriente Medio. Por un lado tenemos los países que están saliendo de las revoluciones árabes, que han tomado como referencia a Turquía. Turquía no está haciendo un liderazgo político, pero en Turquía ahora mismo hay muchos tunecinos, egipcios, de partidos que han salido de las revoluciones árabes, yendo a las escuelas, a las academias políticas de la AKP turco. Y va a configurarse, vamos a decir, un bloque. Países islamistas. El segundo bloque lo configura el Consejo de Cooperación del Golfo, que son las monarquías petroleras de Arabia Saudita. Y esas son las más amenazadas por Irán. Y ahora mismo han trazado pues, invitaciones, por ejemplo, a Marruecos y a Jordania a unirse, para pasar de ser el Consejo de Cooperación del Golfo a una especie de club de monarquías árabes. Y el tercer gran contendiente en esta historia es Irán, es un triángulo. Entonces, podemos interpretar el papel de Qatar y Emiratos Árabes Unidos en la crisis de Libia como la primera salida al exterior de estos países que dejan de ser simplemente espectadores mudos para estar ahí en primera línea con la OTAN. ¿Qué hacía Qatar bombardeando Libia? Pues hacer práctica la alianza con la OTAN. ¿Qué hacen las fuerzas especiales jordanas y de Emiratos Árabes Unidos en Afganistán? Son de los pocos países musulmanes que están en Afganistán siendo aliados de Estados Unidos. Pues el mismo papel que hace Lituania o Noruega. Tener una alianza en lo militar con Estados Unidos porque tienen un vecino grande y enorme y les resulta peligroso. Así que la cuestión es que va a ser pues, algo bastante poco deseable, un Irán nuclear, porque las consecuencias van a ser una carrera armamentística y sobre todo vamos a ver qué movimientos va a hacer con sus peones. Hamas, Hezbollah, porque ya no habrá quien le pueda apretar bien las tuercas a Irán, con un Irán invulnerable. Gracias, Jesús, y gracias a todos vosotros por haber compartido con el público aquí presente y con los oyentes de Radio Sefarad vuestra visión de este tema. Ahora, si tenéis alguna pregunta, levantad la mano, os daremos el micrófono y podréis formularla
dirigiéndola a algún ponente en concreto. Dado que esto se emite por la radio, no es necesario identificarse, simplemente decir a quién dirigen la pregunta y que la pregunta sea lo más concisa y directa y no expresar opiniones, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería preguntarle a Florentino Portero, ¿por qué? Porque, bueno, en principio os agradezco a todos que habéis coincidido en dar una visión más realista y más amplia del tema, porque todo el mundo piensa que aquí lo que se está jugando es un partido entre Israel e Irán. Y afortunadamente todos coincidís en que no es así, en que no es cierto, que hay más, que hay gente en el banquillo, hay gente que ve el partido, otros que están más cerca, hay un árbitro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces Israel no hace un esfuerzo para que cale esa realidad en la opinión internacional? Porque todo el mundo está cayendo en la trampa de que realmente hay un enemigo que es Irán contra Israel y, claro, Israel, ¿qué va a hacer? ¿Va a atacar? ¿Va a no atacar? Caramba, sabemos, y lo acabáis de confirmar, claro, que Arabia Saudí, Omán, Qatar, etcétera, tienen casi más interés que Israel, ¿no? Bueno, la pregunta que me hace es enormemente interesante porque lleva a una de las cuestiones capitales que más preocupan además a personas como Isaac y que tienen responsabilidades en las comunidades judías, que en el siglo XXI la política es comunicación. Y la comunicación es una forma de movilizar, de engañar, de enturbiar, de complicar las cosas. El bloque árabe ha mantenido un discurso público hacia la calle árabe y un discurso privado hacia Estados Unidos y Europa. En la calle árabe siempre está la unidad del Islam y, por lo tanto, ningún extraño al Islam puede entrometerse. Al mismo tiempo, y los documentos de Wikileaks, que cualquiera puede ver, así lo demuestran, han venido presionando a Occidente, en concreto a España, para que hiciéramos lo necesario con tal de impedir que el programa nuclear iraní continuara avanzando. Ese doble juego hace que, evidentemente, el ciudadano normal no sea consciente de que para los países árabes Irán es una amenaza. Israel, por el contrario, ya decía Irán tiene un programa nuclear cuando nadie se lo creía. Y el argumento que se manejaba en la prensa occidental es, de nuevo, una campaña de engaño publicística israelí para convertir Irán en un problema, cuando Irán, bueno, es un país especial, pero no es un problema, no es una amenaza. Al final, pues la Agencia Internacional para la Energía Atómica pudo constatar que había un programa nuclear en marcha y que lo que venía diciendo Israel, de fuentes propias de inteligencia, era verdad. Para Israel era muy complicado ir más allá de señalar, porque supone desvelar fuentes. O sea, las fuentes de inteligencia son siempre muy delicadas, no tienen precio y son muy frágiles. Entonces, Israel sabe cosas que pasan en Arabia Saudí, en Siria o en Líbano. Puede darlo a entender de una manera pública o privada, pero lo que no se le puede pedir es que diga el origen de la información. De la misma forma que no lo hace Francia, no lo hace Alemania, porque la inteligencia es lo que es frágil y es costosa. Israel en estos momentos hace equilibrios en su política pública, en su política de comunicación. Por una parte, no quiere estar demasiado presente para que no se vea que esto es un problema israelí, pero por otro lado, si está muy callado, parece como que no es un problema. Porque no nos engañemos, los europeos y norteamericanos queremos olvidarnos del problema. Y los europeos y norteamericanos estamos dispuestos a no hacer nada. Y si no se nos coloca el espejo delante, no haremos nada. Por lo tanto, Israel está en ese juego, de decir, hay un problema y las consecuencias las pagaremos todos. No las pagaré solo yo, entre otras cosas porque atacar a Israel, por muy inteligentes que sean los físicos iraníes, que no lo son, no se va a discriminar a un musulmán de un cristiano, de un judío. La bomba cae y todos vivimos juntos. Y las nubes tóxicas irán donde el viento sople, a Italia o a Siria. Depende de ese día de dónde venga el viento. Pero la realidad es la que es. Si Israel no aprieta, no amenaza, todos estamos dispuestos a hacer como que no vemos.
Hola, buenas noches. De lo dicho en la mesa se desprende, o por lo menos me ha parecido a mí, que Israel debe de tomar medidas para frenar ese avance de Irán. ¿Qué pasará si Israel decide que tiene que hacerlo y lo hace? ¿Cómo se verá en el resto del mundo? Porque ya sabemos cómo siempre se opina en torno a todo lo que Israel hace. Disculpe, ¿a quién dirige la pregunta? Pues yo creo que han estado más de acuerdo, más que aquel señor, pero bueno, que conteste el que le parece. Bueno, pues primero tendríamos que saber qué tipo de acción se va a desarrollar. En términos convencionales, Israel tiene poco margen de maniobra, no tiene bombarderos pesados. Digamos, cuando pensamos en una acción clásica, estamos pensando en un portaaviones norteamericano con 100 cazas, reforzado por aviones pesados que pueden partir de la base de Guam, por poner un ejemplo. Este es un escenario convencional para una operación de este tipo. Israel no tiene portaaviones, Israel no tiene bombarderos pesados, Israel, por lo tanto, tendría que hacer otra cosa. Puede hacer un uso intenso de sus cazas, pero eso es muy complicado porque supone sobrevolar territorio enemigo, hacer refueling sobre cielo enemigo, todo es muy complicado. Entonces, yo no sé cuál es el plan que el general Barak tiene en su cajón. Tiene varios. Digamos, en los medios especializados, que son públicos pero que no vemos más que los que nos dedicamos a esto, pues se han publicado distintos escenarios, distintos guiones de lo que puede ser, y ninguno es fácil. Israel puede jugar, lo comentaba antes con un compañero, a guerra económica, puede destruir Irán, más que concentrarse en destruir los nichos, o puede optar por una operación, digamos, de ganar tiempo. Se ataca directamente los nichos, pero a sabiendas de que en 15 años o en 10 años Irán puede. Depende de la contundencia, Irán reaccionará de una forma o de otra. En cualquier caso, la amenaza primera Irán la ha publicado miles de veces, que es el cierre del estrecho de Hormuz, que más o menos implica pues entre 1/3 y 1/4 del tráfico energético mundial. Eso evidentemente es un problema. Para Israel inmediatamente supondría abrir 2, si no más de 2 frentes. El frente norte, el Líbano, el frente occidental, la Franja de Gaza, y ya veríamos qué pasaba en Jordania y en Egipto, que son incógnitas porque son 2 países que están viviendo momentos de cambio. Ese problema para Israel evidentemente sería un problema, pero no sería un problema vital. Israel está preparado para eso. La economía mundial no sé si está tan preparada para el cierre del estrecho de Hormuz. Eso es un tema muy, muy, muy complicado. Y luego tendría un coste en imagen para Israel muy fuerte. Se consideraría que Israel no es solidaria con el resto de Occidente. La razón por la cual Occidente presiona tanto a Israel es que nadie duda de que Israel es Occidente. Y por lo tanto no se le aplica el rasero de es otro y por lo tanto puede hacer locuras. Si Israel fuese de otra religión y otra cultura, pues diríamos son singulares y ya está. Pero como es uno de nosotros, le aplicamos nuestros códigos. Y la presión sería muy fuerte. Digamos, habría un castigo, que no sé muy bien cómo se explicaría, porque pone en peligro la recuperación económica de los puestos de trabajo en Europa y en Estados Unidos. Sí, quería hacer una pregunta al analista de defensa, porque ha salido bastante información en prensa sobre las pocas posibilidades que tendría un ataque aéreo en Irán por la distancia en kilómetros que tienes que ir, tienes que volver, tienes que reforzar el depósito de los aviones de combate, pesan mucho las bombas antibúnker, que sí las hay, pero creo que hay algunas instalaciones en laderas de montaña y la bomba tiene que caer en vertical. No sé si Estados Unidos quiere apoyar a Israel desde la base de Bahrein, de los portaaviones que tiene. No sé si Hussein Obama quiere hacer algo por apoyar a lo que dijo ante la AIPAC americano hace unos años, de que haría que todas las opciones estaban sobre la mesa. Y luego se abriría el escenario del Líbano con Hezbollah, con Hamas, que tendría que neutralizar Israel varios frentes a la vez, además de intentarlo con Irán. Sí, disculpa, formula la pregunta. Sí, alguna posibilidad, si
además de ataques electrónicos, si hay alguna noticia off the record que no sacan las prensas, ¿no? Bueno, lo que me está preguntando es directamente la parte técnica. ¿Es posible y viable un ataque que destruya el programa nuclear iraní? Pues aquí hay dos cosas. El país que es capaz de hacerlo, de momento no tiene mucha voluntad, y el país que tiene mucha voluntad no tiene las capacidades técnicas. Sabía que iba a salir esta pregunta esta noche y sería largo de contestar. Yo tengo la sospecha de que va a ser muy complicado. Lo resumo rápidamente. Primero, haría falta la información veraz y precisa de cómo es y funciona el programa nuclear iraní. Es un montón de puntitos que hay que unir con rayas, el proceso desde que sale el uranio de la mina hasta que tienes una bomba. Una vez que tengamos identificado ese programa, saber cuál es el punto que si destruye, colapsas el programa. ¿Se sabe exactamente dónde están los edificios? ¿Se sabe exactamente cuáles son las instalaciones? 2, tenemos información técnica de esos edificios en sí para saber qué clase de bomba penetradora antibúnker hay que meterle. Una vez que la tengas, ¿qué va a pasar al día siguiente? Volverán, si destruyes una planta de centrifugadoras P1 comprada a Pakistán, irá a la tienda y las volverá a comprar y las volverá a montar. No sé, técnicamente lo veo muy complicado. Yo creo que Irán ya ha llegado a un punto en el que aunque el EMAD destruya sus instalaciones, será cuestión de dinero y voluntad volver a montarlas. Quizás el elemento más importante a lo mejor es lo que está pasando, la información que hay en la cabeza de los ingenieros. Y creo que ese problema está siendo enfrentado. Y sobre todo la respuesta, porque eso yo creo que es el principal problema. Irán no se va a quedar de brazos cruzados y todo este problema va a tener una segunda componente. Sabemos exactamente dónde están los misiles de medio alcance de Hezbollah. En el año 2006 se sabía y en las primeras 24 horas de la guerra del Líbano quedaron anulados. ¿Se sabe de nuevo? ¿Lo tenemos? No lo sé. O sea, son muchas, sí tenemos la información, sí tenemos los medios. Me parece que ahora mismo los únicos que tienen la capacidad técnica, o sea, la información creo que la tiene Israel, la capacidad técnica la tiene Estados Unidos, con la base de Diego García y los bombarderos invisibles B-2, que son los únicos de meter una bomba antibúnker de 4.000 kilos. Israel no tiene una bomba de 4.000 kilos ni un avión que sea capaz de levantar una bomba de 4.000 kilos. Bueno, es largo, pero... Y vamos a una última pregunta, por favor. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta a Jesús. He querido entender que en tu explicación decías, inicial, que Irán, cuando hacía la descripción de Irán, es un sistema muy complejo, que hay que entender la complejidad como un factor, y el tema del sistema de contrapesos interno. A mí me ha dado la impresión, a lo mejor es equivocado, de que con eso querías decir que el sentimiento que pueda haber en Israel o fuera de Israel, porque yo creo, desde mi punto de vista, que lo que está demostrado es que Irán no es un problema de Israel ya solo, que querías decir que había que mitigar un poco el sentimiento de gran preocupación sobre el peligro de Irán. Es decir, cuando hablabas de, bueno, es que entender que es un sistema complejo, que es un sistema de contrapoderes, que es un sistema en el que no hay solamente un individuo que decide y punto, me ha dado esa impresión, a lo mejor estoy equivocado, de que había que respirar un poco aliviados por esa complejidad y por ese sistema de contrapoderes. A mí me parece que no, que en todo caso lo que pueda haber, en lugar de haber un loco que decida que hay que liquidar a Israel, habrá unos cuantos locos dentro de la complejidad que decidan que a Israel hay que matarlo, si no de un bombazo, pues de estrangulamiento. Pero en cualquier caso, locos y agresivos y peligrosos lo serán. Vamos a formular la pregunta en concisa. Ya está hecha. Bueno, cuando yo hablaba del sistema de contrapesos me refería a una cosa clara y concreta, y es que por la mañana Ahmadinejad se levante por la mañana y diga haya que borrar del mapa a Israel. La decisión los guardianes de la revolución no dependen de Ahmadinejad, dependen de Ali Khamenei. El sistema de estratégicos de misiles no depende de Ahmadinejad, depende de Ali Khamenei, y tenemos los antecedentes de situaciones en las que un poder le ha parado los pies a otros en decisiones muy alocadas, por así decirlo, menos o más alocadas. Ahmadinejad quiso poner a su suegro de vicepresidente de gobierno. Una cuestión económica, de poderes. Y esa lucha interna de poderes es la que puede mantener que no se tomen decisiones demasiado alocadas. Cuando digo eso me refiero a que en el fondo todo sistema dictatorial tiende a la autoperpetuación. Y decisiones muy locas que puedan tirar abajo el edificio de la República Islámica, en algún momento habrá alguien
o alguna institución que le ponga... No quiere decir que no haya problema. Si mañana hay un ataque que destruya el programa nuclear, creo que va a haber un consenso en todos los poderes, subpoderes y contrapesos que tiene que haber una respuesta. Así de simple. Yo estoy en desacuerdo. Y Dios sabe que estimo que, Jesús, eres una persona preparadísima y estoy al 90% de acuerdo con todo lo que has dicho hoy. Pero esto último, de pensar que es lo suficientemente racional y que el sistema va a ser lo suficientemente eficiente de pararles antes de tomar una decisión errónea, sinceramente no lo veo. Y no lo veo porque la realidad es que, al fin y al cabo, esto es un pulso, como decía antes Isaac, hay un elemento ideológico de gente que cree que tiene que pasar a la historia a través de su relación con Dios. Y estamos hablando de una potencia regional que cree que su perpetuación pasa por una serie de cosas que incluyen posiblemente la inmolación, ¿no? Entonces, siento ser políticamente incorrecto y estar en desacuerdo contigo, pero no creo que debamos fiarnos simplemente de la eficiencia o del sistema. Bueno, vamos a dar por concluida esta tertulia. Quisiera resumir algunos titulares de lo que se ha dicho aquí esta noche. Los objetivos, Irán, Isaac ha señalado que Irán ya tiene esa capacidad económica para comprar muchas más influencias de las que podemos imaginar con las cantidades que maneja. David definió al régimen como un villano de proporciones épicas, con objetivos hegemónicos. Florentino habló de la voluntad, de la lucha interna que se da en el mundo islámico por liderar eso que de alguna manera podríamos resumir en la palabra yihad, que cada uno lo define o como guerra islámica, como expansión, como vuelta a una gloria. Y por último, en palabras de Jesús, la intención de este régimen de conseguir algo que a mí más me recuerda al mundo de los cómics que al mundo real, la invulnerabilidad. Esto parece como en un juego, pero desgraciadamente en este juego nosotros somos los peones, el mundo somos los peones, los habitantes del planeta, incluso países tan potentes como los Estados Unidos, en este momento están jugando, parece, una partida de peones más que de reyes o reinas. Señores y señores, oyentes de Radio Sefarad, damos así por finalizada esta primera tertulia en comunidad que hemos grabado en Madrid, que esperamos que sea de su interés y que repetiremos, esperamos, dentro de poco. Muchas gracias por su presencia, especialmente a nuestros ponentes, Isaac Querub, David Hachuel, Florentino Portero y Jesús Perestriana. Muchas gracias a ustedes también.